Les comentaba, queridos, que hoy tenemos el privilegio y el honor de presentar a ustedes a nuestro querido rabino Asher Kappa, y es quien, Shaul nos está, estimado Shaul nos está diciendo que no se oye. A ver, ahora sí, a ver, déjame un segundo. Vamos a confirmar. ¿Se escucha? Deja mirar. ¿Sí se escucha bien? Bueno, ya dijeron que sí. Sí. Acá también me dicen que se escucha. Muy bien. Bueno, disculpen una disculpa a todos, de verdad. Bueno, entonces queremos presentarles a nuestro querido rabino Asher Kappa, quienes hoy tenemos el honor de presentarlo, y es que hoy nos va a traer una charla muy especial de Iluminando a las Naciones. Y quiero pedir a nuestro rabino que él se presente, el área donde está trabajando actualmente con la comunidad noágida. Y querido Rab, danos un saludo. Sí, bueno, buenas noches a todos. Gracias, Francisco. Decía que quería primeramente agradecerle a la Fundación Orahaim, a todos ustedes por la charla que están organizando, que son muy buenas y considero que hay mucha importancia para la orientación de todas las personas que hoy día están, Baruch Hashem, aceptando los 7 mitzvot y necesitan, o tienen preguntas y tienen cosas que necesitan ser guiados, y bueno, que Hashem les bendiga mucho toda esa labor tan linda que están haciendo. Bueno, me presento, como ya dijo mi amigo Francisco, soy el rabino Asher Kappa. Actualmente estoy encargado del curso de Benei Noach de la Yeshiva Pirkei Shoshanim, o sea, estoy encargado de todo lo que es la parte de estudios noajidas. En este momento tengo alumnos en diferentes partes, en España, en Estados Unidos. Actualmente me encuentro en Colombia, que vine de Israel hace 2 años que vine a hacer unos trabajos acá. Y Baruch Hashem, avanzando en todo este tema, siempre hay personas, me sorprende cada día más personas tratando de preguntar, bueno, en verdad ya no estoy en ninguna religión, quiero aprender más, y qué es esto de las leyes de Benei Noach que he escuchado. Y bueno, Baruch Hashem tratando de hacer una labor acá y también a la distancia con algunos alumnos en otros países. Bien, y bueno, soy también el que está dictando la charla del curso de Yeshiva Pirkei Shoshanim, y bueno, hoy me siento honrado de estar acá con la Fundación Orahaim, y quiero darle una pequeña charla muy concreta, dividida en 2 partes. Una primera parte un poco resumida también lo que es la parte alágica de esta festividad de Hanukkah en lo que respecta a Benei Noach, y otra parte ya enfocada al mensaje, dentro de todos los mensajes que han traído los diferentes rabinos. Hay muchas cosas que aprender de toda esta festividad, y siempre hay un mensaje para cada cosa. Bien, comenzando por la parte alágica, o sea, lo que es la ley judía, y lo que dice nuestro sabio con respecto a lo que un no judío puede hacer o no puede hacer. Es muy importante el Rambam, un gran sabio del pueblo judío, muy sabio, muy grande, muy importante. Él trae en su libro de Mishneh Torah, en Hod Melachim, en el capítulo 10, la halajá 9, él viene hablando precisamente de un no judío que viene a hacer algo que, digamos, no le compete a él como no judío. Y el Rambam trae unas palabras muy fuertes aquí, pero lo resumimos diciendo que no es correcto, dice el Rambam en esta primera halajá, de que un no judío tome cosas que son propias del judío para él como no judío. Sin embargo, es curioso que la siguiente halajá del mismo Mishneh Torah nos viene a decir el mismo Rambam que si un Ben Noach desea hacer una misbah, le dejamos una misbah que de pronto no fue ordenado él. Dice, le dejamos, y no solo eso, sino que el Rambam dice que le guiamos cómo debe hacerla con todos sus detalles. Y sobre esto es muy curioso, porque unos momentos antes había dicho que un no judío que se adentra en cosas que no tienen que ver con él, no está haciendo algo bueno, se considera como inventar una religión, que de hecho es algo que hace muchos que no están siguiendo las leyes mágicas. Entonces, pero en la siguiente halajá nos viene a decir que sí le podemos dejar, y no solamente eso, sino que le enseñamos cómo hacerlo.
parece contradictorio, pero en verdad no lo es. Lo que el Rambam nos viene a hablar aquí es que precisamente hay cosas, hay leyes que son propiamente del pueblo judío y son específicamente para el pueblo judío y no las podría hacer un Ben Noach, incluso que desee hacerlas. Sobre esto, pues son muy claros ciertos puntos como tefilín, talit, mesuzá, todas estas cosas que ya son propiamente señales del pueblo judío, un no judío no podría hacerlo. Ahora, pero la segunda parte, que dice que si viene a hacer una mitzvah, le enseñamos cómo hacerlo. Sobre esto los sabios explican que son cosas que tienen, que digamos no se consideran prohibidas para él de hacer prácticas que son del pueblo judío, pero que no se consideran prohibidas para él, y que no se considera inventar una religión, y que tampoco, digamos, está mal que lo haga, y tiene una razón lógica para hacerlo. Sobre esto hay muchas cosas, es amplio todo lo que se puede aprender. Por esta razón es importante el estudio a profundidad, porque mucha gente cuando empieza a conocer de las 7 leyes noajidas dice son 7 solamente, y a veces se sienten como que se les está limitando, como que es poco, que quieren más. Y en realidad es todo un mundo maravilloso, todas las leyes noajidas, todo lo que hay de fondo, porque estas 7 vienen siendo más bien como unas categorías que se subdividen, y hay muchísimo de qué hablar en cada cosa. Y sobre esto, precisamente, esto que acabo de traer del Rambam, se aprende también de la festividad de Hanukkah. ¿Por qué? Porque como tal el Ben Noach no está ordenado de encender la menorá de Hanukkah, es un mandamiento específico para el judío, pero tampoco está prohibido si él desea hacerlo de manera voluntaria, como el Rambam lo trae. Si un Ben Noach quiere hacer una mitzvah de manera voluntaria, pues no solamente se le deja, sino que se le enseña. Tenemos la responsabilidad como judíos de orientarle para que él haga lo que él desea hacer dentro de lo permitido, y que no pase a cosas que de pronto se consideren una transgresión para el no judío. Bien, sobre esto, pues es conocido, de pronto ya algunos, creo que es muy conocido que no hay ningún problema que el Ben Noach encienda la menorá de Hanukkah. De hecho, muchos lo están haciendo hoy día, Baruch Hashem. Pero quería aclarar de que no es parte como tal del servicio, o sea, que no se debe entender como que el Ben Noach tiene que encender, sino que esto es más bien cuando lo desea hacer de manera voluntaria, cuando él quiere, pues no está prohibido, no está haciendo nada malo aquí. La única diferencia es que no debe ser la bendición. Y obviamente estamos hablando de la bendición establecida por nuestros sabios para nosotros los judíos, que decimos Asher Kideshanu B'mitzvotav Etzivanu, o sea, que decimos que tú nos santificas y nos ordenas tus mandamientos de encender las luces de Hanukkah. Ahí, tal cual como la bendición lo dice, es una orden, o sea, para nosotros es un mandato, una mitzvah, una orden de encender la menorá. Para Ben Noach, como dije, no es algo obligatorio, no está ordenado a esto, pero puede hacerlo, y no dice esta bendición precisamente porque la bendición habla que tú me obligaste, si esto no recae sobre él, ya no tiene, no sería bueno que diga esto, porque estaría como diciendo una mentira de Hafe Shalom, o sea, él no fue ordenado a esto. Sin embargo, hay muchos rabinos que sugieren textos en el sentido de la vela del primer día, segundo día, y esto es algo muy bueno. Ahora, aunque se coloca ahí el título bendición, no es propiamente la bendición que hacemos los judíos, por eso tal cual no se considera que se esté transgrediendo, es una buena práctica. Son textos sugeridos que algunos rabinos traen como una especie de tefilá, una petición, un agradecimiento, una exaltación hacia el Creador, que el Noajida puede hacer, y incluso más, puede agregarle con sus propias palabras a esa tefilá, a hacer peticiones, exaltaciones, lo que él le nazca, pero es una orientación, ya que a veces dicen muchas personas, a mí me ha pasado también, dicen, Rabino, pero es que no sé qué decir. Hay gente que de pronto no tiene esa facilidad al principio, porque igual esto al principio a veces se les es difícil como expresarse en una tefilá, en una oración de agradecimiento a Hashem. Y para esto entonces se sugieren textos. Pero en el judío nosotros no tenemos una bendición para el primer día, segundo día. Son todas las mismas bendiciones todos los días, excepto el primer día que hacemos una bendición que se llama Shehiyanu, que es parte del agradecimiento por estar nuevamente en esta festividad, que tal cual como decimos, que le agradecemos por hacer llegar a este tiempo. Entonces, eso es con respecto a la bendición y al encendido noajida, que puede hacerlo de manera voluntaria, no se considera que esté infringiendo sus 7 leyes, es algo bueno que lo haga, y se sugieren textos de filot que puede hacer. Incluso, como siempre está dicho, el mejor libro de rezos
para cualquier persona, judío y no judío, también es el libro de Teilim. Entonces, si quieren hacer Teilim después de encender las velas también, no hay problema, es loable que lo haga. Pero aládicamente quería aclararle que esto es algo de manera voluntaria, no le decimos al Majida que lo tiene que hacer, que no es parte de su obligación. Pero, repito, si lo desea hacer de manera voluntaria, Baruch Hashem se le enseña cómo tiene que hacerlo, y para eso lo que insiste mucho la Fundación también es buscar una buena orientación, un buen guía que le diga lo que tiene que hacer y cómo hacerlo de una manera que no se considere un pecado, o sea, una regresión para el Bnei Noach. Bien, eso brevemente con respecto a lo que tiene que ver con la halajá. Con respecto a una enseñanza, de pronto, de manera general, que tal cual como decimos, que ilumine al mundo, o que también sea una enseñanza práctica, porque está bien, en la práctica encendemos la menorá, pero la pregunta es, ¿qué hay más allá de esto? Y sobre todo, si yo no estoy obligado, ¿qué puedo hacer? ¿O cómo puedo comprender, darle fondo a esta festividad o a esto que estoy haciendo? Y tal cual como lo hemos escuchado mucho, se habla de iluminar, ¿ya? Difundir el milagro, lo hacemos los judíos, lo ponemos donde pueda ser visible las luces de Hanukkah, con la intención precisamente de difundir el milagro, esto que pasó para nuestros antepasados en esta época. Bien, entonces, sobre esto podemos aprender muchas cosas. Primeramente, podemos mirar el orden de las velas. Tenemos una vela, una candela que está un poco más elevada que las demás, que es el shamash. Y el shamash tiene una función especial, una función de utilizarlo para encender las otras candelitas, las otras velas de la menorá de Hanukkah. Y también está dicho que está prohibido de vengar uso, o sea, tener un uso de estas luces, por lo menos para el judío está prohibido. El shamash es una forma de decir, bueno, si alguien se acercó o está leyendo con estas luces, lo está haciendo con la luz del shamash. O sea, es una manera de evitar este problema de pronto que se tome beneficio de estas luces. Pero además de eso, el shamash sirve para encender las demás velas. Y también, en el caso que después del encendido se apague alguna de las velas, pues se toma nuevamente el shamash y se enciende. ¿Ya? Entonces, sobre esto, también enseñan nuestros sabios que cada judío, y por qué no cada justo entre las naciones, sea como un shamash. ¿Qué significa eso? Pues que ilumine a otros, tal cual como el shamash le transmite o le pasa fuego a las otras velitas. Una persona que empieza este camino, que ya lleva tiempo en el camino en el camino de las 7 leyes noahidas, que ha avanzado, que conoce, que está feliz, que siente que su vida ha cambiado, pues ¿por qué no iluminar a otros? ¿Por qué no traer también este mensaje a otros? No siendo proselitismo, pero sí cuando alguien viene y pregunta, o incluso no solamente específicamente difundiendo las leyes noahidas, sino el solo hecho de ver de que otros vean cómo él ha cambiado su vida, cómo hoy es otra persona, cómo incluso tiene más sabiduría, o cómo de pronto a cualquier persona ante un problema se le acerca y quiere pedir un consejo y le puede dar un buen consejo. Esto es iluminar a los otros. ¿Ya? De esto podemos aprender. Ahora, sobre esto también dice el Rebbe, enseña, nadie da de lo que no tiene. O sea, nadie puede darle a otro lo que no tiene. Nadie puede enseñarle a otro si no se ha preparado. Pues tiene que prepararse. O más aún, nadie puede, como en el caso del shamash, el shamash no puede transmitirle o pasarle fuego a otra candela si no tiene fuego. El primero tiene que encenderse. En el caso de nosotros encendemos shamash, pero si hacemos la alegoría nosotros, pues nosotros tenemos la obligación, como seres creados por Hashem, de encendernos, de darle brillo a nuestra alma, y de esta forma, pues, iluminar a lo que nos rodea y ¿por qué no darle un buen consejo? Incluso la gente a veces se acerca por problemas, no viene buscando específicamente que quiere ser nacida, pero al encontrar un buen consejo, al encontrar una palabra de aliento, una palabra de sabiduría, la persona quiere más y empieza a preguntar y empieza entonces a transitar de pronto en este camino de Bnei Noach. Y muchos también a veces tienen la oportunidad o desean más adelante hacer parte del pueblo judío, como ha pasado con muchos Bnei Noach también, que después de un tiempo también desean convertirse, y ya ese es otro
otro camino y hay todo un proceso diferente para esto. Pero el punto es que nosotros encendemos las luces de Hanukkah en la noche. No es como las velas de Shabbat, que las encendemos antes de que sea de noche, antes de que sea Shabbat. Las velas de Hanukkah, dijeron nuestros sabios, tienen que encenderse después de que se ocultó el sol, después de que ya empezó la noche. ¿Y esto por qué? Porque el asunto de las velas de Hanukkah es precisamente iluminar en la oscuridad, en medio de la oscuridad. Y sobre esto precisamente es lo que quisieron hacer los griegos en aquellos tiempos con el pueblo judío, y no solamente con el pueblo judío, sino con el mundo, porque como muchos imperios de la antigüedad quisieron imponer su pensamiento, incluso su filosofía, sus religiones a nivel mundial, gobernar a nivel mundial. Nos enseñan nuestros sabios que precisamente los griegos no quisieron, o su plan no era exterminar al pueblo judío, como quisieron otros pueblos, como por ejemplo Amán, que también celebramos la festividad de Purim, que está dicho que él sí quería acabar completamente con los judíos, no quería judíos caminando sobre la tierra, ¿ya? Pero acá no es así. Los griegos en verdad no les importaba, o sea, no tenían ningún interés en exterminar al pueblo judío, pero ellos sí querían, el interés de ellos precisamente es desvincular al judío del carácter divino que tiene la Torá. O sea, en otras palabras, asimilarlo. Quería que el judío dejara sus costumbres o que la mantuviera, pero con un razonamiento lógico, ¿ya? No pensando que esto es algo de origen divino, que un Dios, según dicen, pensaban ellos, les mandó o nos mandó a nosotros, sino que querían quitarle precisamente ese carácter divino a la Torá. Es decir, si no quieres comer cerdo, por un ejemplo, no lo comas, pero hazlo por temas de salud, por temas de cuidado, temas de otras razones lógicas, y no por el tema de que sea ordenado por la Torá. Así, y de hecho el hecho de comer cerdo es un mandamiento que no tiene una explicación clara. No conocemos la razón, a pesar de que hay otras explicaciones. Digamos, incluso a Hasidú, la Kabbalah explica algunas razones de por qué estos alimentos fueron prohibidos, pero no es como tal la respuesta concisa de por qué Hashem prohibió estas cosas, y sobre esto tenemos diferentes mandamientos que no comprendemos en su totalidad y algunos que no comprendemos en nada, pero igual el pueblo judío los hace solamente porque Hashem nos mandó. Ya, esta es la guerra que tenían los griegos con el pueblo judío, una guerra de tipo espiritual, una guerra donde no le estaban pensando en terminarlo físicamente, pero sí espiritualmente, desconectarlo con el carácter divino de la Torá. Y esto es precisamente tratar de propagar la oscuridad, tratar de oscurecer al mundo ante el desconocimiento de Hashem. Por eso mismo, en el momento que un no judío, que sabemos que solamente hay dos tipos de personas en el mundo, judíos y no judíos, ya, solamente hay eso. La gente dice, pero ¿cómo puede ser que entonces hay tal y cual religión? La respuesta es que precisamente esos no judíos están equivocados, están haciendo algo que no fue lo que el Creador les mandó. En el momento que él empieza a utilizar su razón, empieza a indagar, empieza a preguntar, empieza a no tragar entero, empieza el proceso de encender su alma, empieza el proceso de hacer brillar esa alma que Hashem nos dio a todos los seres creados, ¿ya? Y sobre todo el ser humano, que es especial entre todas las creaciones. Entonces allí esa persona empieza a encender su alma y quiere más, y entonces también tiene que buscar orientación, pero en ese momento está acabando con esa oscuridad precisamente que quisieron imponer los griegos en aquel tiempo, y todavía hay rastros de esa oscuridad. Hoy día tal vez no es problema de vida o muerte, pero sí hay una herencia de Edom, ¿ya? Y eso se relaciona, algunos saben también lo relaciona con la civilización occidental, que es la que está más apegada con todo lo que viene de esta filosofía o estas religiones creadas que vienen de los griegos también. Y por eso se habla de iluminar, ¿ya? Iluminar en medio de la oscuridad. Lo que quisieron los griegos no fue exterminar al pueblo judío, sino traer oscuridad al mundo, haciendo que las personas se olviden de Dios. Pero hoy, Baruch Hashem, estamos viendo lo contrario. Las personas están cada día buscando de Dios, buscando una identidad, preguntándose qué debo hacer. Bueno, no me gustan estas cosas, no creo en estas cosas, pero entonces, ¿qué debo hacer? Y entonces escucha por ahí o lee que hay unas leyes para los no judíos,
y se adentra, y esto va precisamente, como dije, encendiendo su alma. Ese se vuelve uno como un shamash, se utiliza este conocimiento para bien y sobre todo para practicar, porque no estudiamos Torah para saber, para presumir. Se estudia para que uno mismo tenga un momento de introspección y reflexión y trate de mirar qué cosas tiene que corregir y avanzar en eso. Bien, ahora, sobre transmitir este fuego, transmitir esta enseñanza, yo tengo alumnos de hace años que hoy día miran hacia atrás y me dicen, Rabino, ¿cuánto he cambiado? Y no ha sido por mí, ha sido precisamente por la Torah, ¿ya? Y solamente es cuestión de que cada persona mire y reflexione unos años atrás cuando no conocía nada de esto, y hoy su vida es como diferente, incluso los problemas se ven de manera diferente, porque la comprensión de la unicidad de Hashem es precisamente entender que todo depende de él, solamente tratar de agradecer, aunque no comprendamos, y en lo que podemos comprender esforzarnos, pero tratar de avanzar. Bien, ahora, ¿quiénes son las otras velitas? Como dije, el shamash pasa fuego a las otras velitas, pero podríamos decir, bueno, pueden ser las otras personas, si tengo conocidos, si tengo un grupo no ajida, Baruch Hashem, pero hay otras personas que dicen, no, a mí no me gusta enseñar, a mí me gusta estudiar, sí, me siento muy feliz, pero no me siento, no tengo vocación para enseñar o para ser líder. Y bueno, esto es cierto. Sin embargo, no nos olvidemos que este rol de enseñanza o de ser líder es algo que no podemos evadir, ¿ya? ¿Por qué? Porque querramos o no, tenemos que ser líderes y ejemplo y enseñanza para alguien. Y esos son nuestros hijos, ¿ya? Nuestros hijos. Nuestros hijos, no tengo que ser un experto, profesor o moré para enseñar, no, pero tengo responsabilidad, mis hijos me están viendo cómo me comporto, mi familia. Entonces, sí o sí, tenemos que llevar luz a otros. Y de hecho, eso es algo que también aprendemos de Moshe Rabbeinu, que digamos, recibió la Torah de una manera muy amplia, de una manera que ningún otro ser humano lo ha podido hacer. Y es precisamente porque él daba. En el momento que nosotros aprendemos, mejoramos, tenemos que compartir con otros y siempre lo tenemos que hacer sí o sí, y mucho más si tenemos familia, ¿ya? Con los hijos. Este tema de la educación es muy importante y de hecho yo quiero leer algo que coloqué en el Sidur de la Yeshiva, que sacamos la nueva edición hace poco. Y allí precisamente coloqué algo respecto a la cena familiar, que quiero leer un momentico. Y decía aquí, es bueno fomentar reuniones familiares, mucho más en un mundo moderno donde la individualidad y la ruptura de lazos familiares es muy común. Muchas familias lamentablemente comen separadas, cada quien en su habitación frente al televisor o frente al teléfono móvil. Si bien es cierto que el Najida no debe descansar por motivos religiosos absteniéndose a la manera judía de muchas cosas, es digno de elogio que se usen estos espacios, estos momentos de reunión familiar, no solamente, o sea, cualquier día de semana también. Es importante que se utilicen estos momentos para fortalecer los lazos entre hermanos, padres e hijos, aprender juntos y compartir momentos que crean armonía y permiten estudiar y compartir ideas de cómo el hombre debe conducirse en este mundo, con temor a su creador y despertando cada vez más dentro de sí el amor y el apego al santo bendito sea. La familia es la base de la sociedad. Si la familia se fortalece, entonces el Najida tendrá alto impacto en generaciones futuras como en el mundo entero, ¿ya? Y esto precisamente, está bien, qué bonito que se encienda la menorá, pero hay un fuego que es mucho más, tiene un impacto mucho más grande también, y es transmitir precisamente a las generaciones futuras todo este conocimiento que se tiene hoy, todo este esfuerzo en aprender sobre el rey Najida, todo este esfuerzo por cambiar, por entender la unicidad de Hashem, no debe quedarse, Shalom, en nosotros solamente. Tiene que ser transmitido, ¿ya? Hoy somos padres de 2, 3, los que Hashem permita, pero ellos van a ser padres de muchos también. Entonces, de esta forma estamos transmitiendo ese fuego precisamente de la Torah, representados en los 7 mandamientos Najidas, a nuestros hijos. Imagínense la sociedad, tal vez 50 años más adelante, si se multipliquen los Hasidei Modran, los justos de las naciones. Dice el Rebbe, si todos los no judíos cumplieran sus 7 leyes, no habían guerras. Así está el Rebbe. No había tanto conflicto
en el mundo, porque siempre todo está fundamentado en el egoísmo, en la oscuridad precisamente. Y la oscuridad hoy día está representada de muchas formas, muchas formas. La tecnología es buena, pero también puede oscurecer. Como escuché de un rabino una vez, la tecnología es buena cuando tú le manejas, cuando tú le dominas, pero si te domina a ti, ya no es buena, ya es un problema. Ya, así también con otras cosas que se proponen hoy día, que le llaman modernidad y libertad de derechos y un montón de cosas que son parte de esa oscuridad precisamente con la cual tenemos que luchar, judíos y no ajidas, por trabajar en traer luz a este mundo con la intención de que venga nuestro justo Mashiach. Entonces, eso es importante la continuación. Ahí me preguntan a veces, Rabino, es importante hacer una comunidad nojida, o sea, que tenga así como centros de reuniones. Yo dije, eso es lo que estamos hablando, lo que dice el Rambam. Hay cosas que son, que por lógica el nojida debe hacer o puede hacer porque traen un beneficio al mundo. Y esta no es la excepción. O sea, tal vez el nojida no tiene que tener sinagogas como lo tenemos los judíos, pero qué bueno sería que se fomenten esas reuniones entre personas que tienen el mismo pensamiento unido con la Torá, que no es el pensamiento de cierto o cual rabino, sino el pensamiento, la voluntad de Hashem, lo que Hashem dispuso para los no judíos. Entonces, cuando esto se hace, yo le decía a mis alumnos, dimensionen, o sea, traten de ser visionarios. No es solamente yo aprendí y ya, y Baruch Hashem, que Hashem permita que me dé parte en el mundo venidero, porque los noahidas también tienen parte en el mundo venidero. No son solamente los judíos, tienen parte y tienen recompensa. Pero yo les digo, visionen. O sea, a veces me vienen con consultas a mi hijo en el colegio le dicen tal cosa que no me gusta. Y yo le decía, ¿por qué no reunirse, crear una escuela noajida? O por lo menos que tenga estudios como tal de la ciencia, todo lo que tienen que aprender, como dice el Rebbe, son cosas necesarias para el niño, para herramientas para supervivencia, o sea, para que tenga parnasá, para que trabaje. Pero esa no es la educación real. O sea, la educación, enseña al Rebbe, es el temor a Hashem. Esa es la educación principal que un niño debe tener. ¿Ya? Tiene que aprender un oficio, sí, tiene que aprender a saber cómo defenderse en el mundo. Tiene que aprender un arte que le permita tener parnasá y santificar esa parnasá haciendo actos de bondad también. ¿Ya? Pero aquí un texto que dice, palabras de Rebbe, dice, la genuina educación es algo que llega muy profundo. La genuina educación es algo que llega muy profundo en la persona, facultándonos a usar la información que absorbemos para ser más productivos desde adentro. Educarnos significa sensibilizarnos a nosotros mismos o a nuestros amigos y a nuestra familia, a todo el mundo de verdad, un compromiso con un bien mayor que el de nuestros propios deseos. ¿Qué es tener dinero? No es malo, pero el problema, como dije, también es cuando eso te domina a ti. ¿Ya? Hay cosas más grandes, eso al final de cuentas no se queda en este mundo. El tesoro, lo que atesora una persona son sus buenos actos. Y eso es algo que uno debe transmitir a las generaciones, que continúen los hijos llevando esto a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y a pesar de que el no judío no tiene un mandamiento de jinuj, de educación de los hijos, pues como dije, es lógico. O sea, yo pienso que no es adecuado que el nojida se esfuerce y aprenda y mejore y esto se lo lleve a su tumba hasta los 120 años de Hashem. No sería adecuado. Hay que transmitir esta luz para seguir iluminando en medio de la oscuridad. Hay que seguir luchando con esa oscuridad que cada día se cierne más en el mundo, pero al mismo tiempo, hoy día muchos no judíos están cada vez buscando más de la Torá y aprendiendo, y por eso estos momentos y lo que hacen las organizaciones son fundamentales en la ayuda de estas personas que vienen por orientación. Y aquí hay otra cosa que también dicen, aquí permitirle, yo escucho también de personas, o he leído, personas que dicen, no, yo dejo que mi hijo decida cuando él esté grande, qué quiere ser, ¿ya? Y esto dice aquí el Rebbe, dice, permitirle a un niño que crezca y elija su propio conjunto de valores, creyendo que no debemos infringir las libertades individuales, es tan absurdo como si un padre le diera al hijo la libertad de elección de vacunarse o no. El niño no sabe.
El niño puede decir, no, yo no quiero vacunarme, eso me da miedo, yo tengo miedo a las agujas, pero al final el niño se está haciendo un daño, ¿ya? Y estoy hablando de vacunas, no tiene nada que ver con lo que se dice hoy día de todo este problema. Estoy hablando de las vacunas que se han desarrollado para contrarrestar problemas que han surgido a lo largo de la historia. Entonces, decirle a un niño o dejarlo que él sea como una persona adulta y decida por sí mismo es un error, es absurdo. ¿Por qué? Porque él no tiene la sabiduría, no tiene el entendimiento, no tiene la experiencia que de pronto tenemos como adultos para transmitirle a él. Entonces hay que empezar, aunque no es un mandamiento para la vida educar a sus hijos, pues es lógico que tiene que educarlo porque es precisamente encender a esa menorá que tenga continuidad. Y dice acá también que la infancia es cuando se forma la psiquis y el carácter de una persona, de modo que a los niños debe enseñárseles buenos hábitos, a conocer sobre todo el bien y el mal, mucho antes de que pongan un pie en la escuela. A medida que una persona crece y se forman sus valores y su personalidad, se vuelve cada vez más difícil afectar su visión general del mundo. La educación en la vida es la vida misma, nunca termina. Otra cosa, nosotros también estamos en un proceso de educación constantemente. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos esforzándonos y tal cual como dijimos al principio, tal cual como el chamán no puede encender la vela de al lado si no tiene fuego. Entonces, así es nosotros con nuestros hijos. También tenemos que educarnos, también tenemos a veces cosas que no entendemos, preguntas, y por eso es importante un rabino y el estudio, como dice la Mishnah, haz un rabino y sal de la duda y cómprate un buen amigo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante también uno estar en ese proceso de educación constante y aprendizaje y como dije, más que encender una menorá en estos días, que lo pueden hacer, no hay problema en eso, pensar también por qué no impactar en generaciones futuras sobre esto de la luz de la Torá irradiando a través de las leyes de Bnei Noach y la luz de la Torá que también el judío trae con su estudio, con sus 613, porque todo esto es precisamente parte del Tikkun Olam, y todo esto no es el pueblo judío solamente que va a traer el Mashiach, sino también lo que hacen los judíos, y si se esfuerzan y si transmiten eso, si toman en serio, mucho más en serio todos sus mitzvot, y de pronto organizan escuelas donde sus hijos, además de las ciencias, también tengan estudio de Torá, estudio de Parashá, cosas que le ayuden a aumentar sus valores y su fe, su creencia, su certeza en que existe un Dios que todo lo gobierna y que ellos tienen que comportarse cada día más como buenas personas, como justo entre las naciones. Yo pienso que en lo que respecta a Hanukkah, podríamos traer esta enseñanza, iluminarnos, por convertirnos en Shamash, iluminar a nuestros hijos, a nuestra familia y llevar precisamente esa luz de la Torá a generaciones futuras. Si esto hoy día se empieza, 20 años, quizás 20 años, 30 años más adelante, va a haber un impacto tremendo de los Bnei Noach sobre el mundo. Y esto precisamente propiciaría mucho más, o acercaría mucho más la venida del justo Mashiach de Ezrat Hashem. Quisiera ahí un espacio de preguntas, 15 minutitos de preguntas. Permítame un segundo, querido Rap, Sí. Tienen problemas aquí un poco con el audio. ¿Se me escuchaban? Denos un segundito, vamos a... Sí, ok. Pero me escuchaban cuando estaba terminando, ¿sí? Sí, ok. Sí. Vamos a pasar a preguntas de la fundación. A ver, vamos a ver. Al momento solo también tenemos saludos al momento. Sí. Vamos a ver,
Tenemos saludos especiales de Joaquín Solís. Sí. Ok. Dice, vamos a pasar al segundo. Una pregunta de nuestro compañero Daniel Emes. Pregunta que si hay clases, que si existen clases de Torah para niños, para los niños. Sí, o sea, eso es lo que digo, o sea, nosotros tenemos una misma que recae sobre los padres precisamente, de Jinuj, de educación. Como decía hace un momento, nosotros tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos en la Torah, en los misbot, enseñarles de pequeño las bendiciones, todo lo que corresponde a la vida judía tiene que empezar desde pequeño. Y para tal cosa también hay clases, hay Talmud Torah, o sea, dentro del mundo judío, un judío tiene comunidad no cuando tiene una sinagoga solamente, sino cuando tiene también una escuela, cuando tiene mikve, cuando tiene kashrut, todo lo que es la alimentación. El judío tiene que tener todas estas cosas donde vive, porque es difícil vivir una vida judía así, por eso se busca la comunidad, y la comunidad piensa también en la educación. Ahora, respecto al no judío, como decía, no está la misma como tal, pero casi como si la tuviera, porque es lógico que haya esa continuación de los valores y de la enseñanza de las 7 misbot. Y sobre esto sería bueno que cada persona pudiera, o cada grupo de Bnei Noach, poder enseñarle a sus hijos. No hay una obligación tampoco del estudio de Torah para el no judío. O sea, cuando se entiende obligación no se entiende que se esté prohibido, Shalom. O sea, está bien que el no judío estudie Parashá, que estudie Hasidut, lo que quiera estudiar, que le sirva para su vida, pero él no tiene misbah. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el no judío que se va a su cama, el judío que se va a su cama sin estudiar, pues está haciendo una verá, un pecado, porque tiene la obligación de estudiar Torah todos los días, ¿ya? Pero el no judío, si no estudia un día, no hay problema ahí, porque no es una obligación. Pero como dije, es loable que precisamente porque la Torah es la que nos ayuda a comprender la Universidad de Hashem, a comprender cosas para nuestra vida, es loable que se generen grupos donde se le enseña a los niños. No solamente para allá, porque la para allá está bien, la historia, pero siempre Hasidut busca traer una enseñanza para la vida, enseñarle a los niños a su nivel. ¿Ya? Y esto lo que decía que sería algo muy bueno que se pudiera hacer y esto impacte en las generaciones futuras. Sí. Qué hermoso sería trabajar sobre eso futuro y tenerlo muy en cuenta. A continuación tenemos un pensamiento de Shlomit García. Shlomit García dice eso: a veces pienso que llegué tarde al conocimiento de la Torah y de los Bnei Noach. Aun cuando mis hijos ya crecieron y formaron su familia, me esfuerzo por enseñarles lo aprendido. ¿Qué consejo le podemos dar a Shlomit García? Sí, primeramente, no tiene que pensar que llegó tarde, llegó justo a tiempo. Ya, las cosas nunca pasan por casualidad. Hashem maneja todo y obviamente la persona tiene que esforzarse, pero llegó en el momento adecuado, ese era su momento. No tiene que pensar que llegó tarde o sentirse mal por tal cosa, sino que llegó en su momento, en el momento que era el adecuado, y aunque sus hijos hayan crecido, de pronto ya no va a poder enseñarles como si fueran niños, pero hay otra forma de impactar sobre las personas, y es precisamente cuando uno mismo cambia su vida. La gente pregunta, ahí no tiene que ir a decir al otro, sino que la gente pregunta: oye, ¿qué estás haciendo? Te veo diferente, te veo más tranquilo. Durante todo el tiempo que llevo enseñando a personas, yo mismo he visto el cambio en mis alumnos, a veces afligidos antes por cosas que de pronto no eran tan problemáticas, pero les causaban problemas, les causaban mucho dolor. Hoy día las dificultades siempre están, nunca terminan. Vinimos a este mundo a forzarnos a tener una recompensa, pero veo a las personas asumiendo estas dificultades de una forma muy diferente, con tranquilidad, con emuná, con bitajón, con reflexión, viendo qué puedo hacer, qué no. Y siempre me cuentan ellos, hay gente que no tienen, ellos no andan hablando de que son najidos o que están enseñando tal cosa, sino que se le acerca a personas y: oye, ¿por qué he visto un cambio en ti? ¿Qué ha pasado? Y a veces así han traído otras personas a estudiar conmigo, y se empieza a veces, como dije al principio, hay que saber acercar a las personas, hay que ser sabios también para eso, porque a veces el solo hecho de aconsejar ante un problema en la vida, una situación difícil, eso ayuda muchísimo. Es como lo que el mismo ejemplo, podemos sacar otro ejemplo del Shamash aquí, y es que cuando encendemos cada velita de la Hanukkah,
nosotros no acercamos el fuego y retiramos inmediatamente. No se encendería. Tenemos que mantener ahí un ratico el fuego hasta que ella misma arda por sí misma. Entonces, de ahí también Hasidut enseña algo. Hay muchas formas a veces de ayudar a encender esta chispa en cada persona, y es precisamente acercándose, o sea, teniendo un seguimiento, una cercanía con esa persona, tratar de ponerse en sus zapatos, en sus problemas y ayudarle, darle un buen consejo. Entonces, sobre esto, primeramente ya cuando los hijos están grandes, que toman ya sus propias decisiones, no hay manera de educarlos como si fueran niños, ya ellos tienen sus decisiones. Podemos como padres pedir para que ellos puedan ver el camino de la Torá, las 7 Mitzvot, que tomen buenas decisiones, que eso es lo que uno espera de un hijo. Uno no puede tomar las decisiones por el hijo siempre, cuando están pequeños sí, porque ellos no conocen lo bueno y lo malo. Ya, pero cuando ya están grandes, uno lo que espera es que ellos se acuerden de las palabras de uno, de sus consejos, de eso que aprendió, y por eso precisamente la importancia desde pequeños. Ahora, cuando ya están grandes, pues tampoco creo que sean malas personas. Lo importante aquí es que ellos empiecen con el tiempo, con ese acercamiento a su mamá, empiecen a conocer o a tener idea de que hay algo más dentro de este mundo material. Hay un creador y van entonces a indagar, y tal vez con el tiempo puedan aprender y enfocarse más a su vida normal. Correcto. Sí. Muy hermosa respuesta. Vamos a dar una pregunta más de Nina Mardones. Ella pregunta, dice, leí su libro de Bereshit y está muy hermoso. Dice, ¿sobre quién pertenece la vasija que contenía el aceite puro? ¿Podría compartir un poco sobre ese mensaje? Sí. Sí, bueno, esta vasija cuenta el Midrash que era de Jacob Avinu, que precisamente fue lo que se le quedó al otro lado del río cuando él regresa y se enfrenta con el malach, con el ángel. Entonces tenía Jacob en su momento, cuando cruzó el Yardén que iba para casa de Labán, no tenía nada, estaba solamente su bastón, dice, ya no tenía nada, quedó casi, fue despojado de todas sus pertenencias por el hijo de Esab, y lo único que encontró fue una vasija, la conservó. Cuando él regresa, tenía todo lo contrario, tenía mucha riqueza, él le había prosperado mucho. Y entonces la pregunta es, ¿para qué regresarse por una vasija de pronto viejita, más viejita que las demás? La respuesta es aquí, o la enseñanza que podemos aprender de esto, es el agradecimiento. O sea, nosotros, generalmente, las personas, como estamos habituados, vivimos en este mundo día a día, a veces no vemos los milagros que ocurren de manera natural. El hecho que el sol salga es un milagro, el hecho que yo abra mis ojos a la mañana es un milagro, el hecho que yo pueda ir a descansar mi cuerpo al baño, eso también es un milagro. Entonces, eso es valorar los pequeños detalles. Ya, cuando una persona valora los pequeños detalles, vive dándose cuenta de que incluso el milagro más grande que hizo Hashem es la creación. ¿Por qué? Hizo lo señal Tania también en el portal de la unicidad. Porque la creación como tal, las cosas que conocemos como naturaleza, es algo yesh me'ain, o sea, algo que existió de la nada, que Hashem creó de la nada. Entonces, esto también es incluso un milagro más elevado porque se produce de la nada. Y sobre esto vemos el agradecimiento de Jacob, y regresa, recoge su vasija y la conserva. ¿Por qué? Porque fue algo que recibió de Hashem en un momento donde no tenía nada. Y sobre esto también comentaba en mi libro, esta vasija es parte del milagro de Hanukkah. ¿Por qué? Porque esta fue la vasija que encontraron con su sello, que no fue impurificada por los griegos, y con la que se encendió la menorá del templo y que se multiplicó por 8 días el aceite. Entonces, aquí vemos, me parece muy bueno, me acabo de caer en cuenta de algo, eso es tal cual lo que estoy diciendo con respecto a la educación de los hijos. A veces uno no se da cuenta del impacto que puede tener en generaciones futuras. Jacob recogió aquí, bueno, Jacob tenía profecía, no sé, no he leído si de pronto él vio este milagro de Hanukkah, pero sabían que tenía profecía y que vieron incluso mitzvot que iban a ser dadas en el futuro. Pero aquí vemos a Jacob recogiendo una pequeña vasija, y que esta vasija causó un milagro tan grande, o Hashem a través de esta vasija hizo un milagro tan grande, que hoy celebramos y seguiremos celebrando, y que los majidas hoy se suban también ese mismo Hanukkah. Entonces ven el impacto que una cosa puede tener.
en el futuro, generaciones futuras. Y eso precisamente podríamos sacar una enseñanza por lo que acabo de decir, y es con las cosas pequeñas. Si comenzamos, eso se vuelve un gran impacto en generaciones futuras y necesitamos que trabajemos por eso. Baruch Hashem, qué hermoso, qué precioso. Me quedé impresionado porque pareciera incluso ser que es algo nuevo, que salió así espontáneamente hermoso. Sí, sí, así es. Querida Rab, una pregunta de Ed González. Ella nos cuenta lo siguiente. Dice, en cuanto a la enseñanza a los hijos, tengo 2 niñas. Me gustaría saber sobre la importancia, el recato de la mujer. Dice ella, yo como no judía, para poder enseñarle a mis pequeñas. Muchas gracias. Sí, bueno, es importante el recato. O sea, el recato, un Ben Noach también tiene que comportarse con recato, o sea, frente a los hijos, frente a los demás. De pronto no tiene que imitar la vestimenta judía, pero por lo menos una vestimenta que sea recatada, que precisamente conserve este valor tan precioso que tiene la mujer. Y tal cual como ella lo dice, es una manera de transmitirle eso a los hijos en el hogar, al ver cómo ella se comporta, al ver todo lo que aprende y con lo que hace con su papá también, o sea, con su esposo. Es importante, claro que sí, el recato. No tiene que ser las leyes de recato como tal, las que tiene el pueblo judío, pero en pocas palabras, una mujer tiene que vestirse de una manera decente, de una manera... y los hombres también, el recato también es para los hombres, que también hoy día también tienen un modo de vestir a veces diferente. El recato es una enseñanza muy buena porque le ayuda a los niños también a empezar a asumir eso en su vida desde pequeños. Cuando ya estén grandes no les va a ser difícil. Y como dije, ya van a tomar sus decisiones, pero se van a sentir incómodos con ropas que nunca se pusieron. Eso es importante, como dice el rey aquí, que ellos están en la formación de su psique, de sus valores, y claro, si ella empieza a trabajar esto, como dicen, repito, no tiene que vestirse de la manera judía, pero sí con recato, y esto va a impactar en sus hijas, no hay la menor duda. Correcto, querido Rab. Tenemos saludo de Alba Diego, dando gracias por compartir la luz de la Torá. Daniel Enríquez nos saluda y muchas gracias por su trabajo de enseñar. Baruch Hashem. Gladys Elizabeth saludos. Tenemos actualmente 40 personas que nos están viendo en vivo. Están un buen número, Baruch Hashem. Y pregunta Mirta Rieta, hace un comentario, dice: en esos tiempos tan complicados mi alma necesita tanto del Todopoderoso. Muchas gracias. Baruch Hashem. Tenemos muchos saludos. Rafael dice toda su intervención. Tenemos muchos saludos de personas de diferentes lugares. Pregunta Kelly Knight, dice, ¿el recato es más pesado en la mujer o es igual? O sea, en la mujer o en el hombre. Y si no es igual, ¿por qué es? Yo pienso que no es algo difícil. A veces se hace difícil precisamente por la sociedad en que se ha levantado la persona, ¿ya? Pero no es algo difícil, tampoco está hablando que tiene que vestirse mal. No debería ser pesado para nadie porque no está vistiéndose mal. Entonces lo que pasa es que a veces el cambio es porque se hace difícil por lo que estamos diciendo, porque está levantada una sociedad donde las niñas ya de pequeñas le visten como si fueran adultas. Entonces esto va a ser difícil. Ahora, lo mismo pasaría con lo que acabo de decir hace un momento. Si desde pequeño se les enseña el recato, va a ser difícil para ellos comportarse de otra forma diferente a lo que se les enseñó en casa. Pero yo pienso que no es que sea algo difícil para ninguno, sino que lo dificulta, como todas las cosas de una persona que no judía, que viene de toda esta enseñanza de otras religiones, todo se le dificulta al principio, todo. Y no lo comprende al principio, necesita reflexionar, necesita que le repitan. Entonces, no es solamente una cosa, en verdad toda persona que enfrenta una cosa por primera vez se le hace difícil, pero es precisamente por la predisposición o las cosas que uno trae en el inconsciente pasado de toda esta vida, de pronto de las religiones o que la sociedad trata de imponer. Muy correcto, querido Rab. Tenemos una pregunta de Eliana Solano Orozco. Ella nos pregunta
¿qué puede hacer un Benei Noach respecto al diezmo? Esa es una pregunta. Bueno, una pregunta muy buena. El diezmo de lo que la Torá ordenó era un diezmo más que todo de productos del campo. Ya, es el diezmo ordenado por la Torá y es un mandamiento para el judío, obviamente. El diezmo de dinero que se saca hoy día, hacer casafín, que son fines de dinero, es una buena costumbre casi que misma. El judío, ¿por qué lo hace? El judío lo hace porque trata de santificar todo lo que hace. La santidad, nos enseña la Hasidut, no está en aislarse de lo material y ponerse a rezar todo el día y a estudiar. Eso no es lo que Hashem espera de nosotros. Si fuera así, no nos hubiera mandado a este mundo. ¿Ya? Hashem nos mandó un mundo material donde tenemos que trabajar, donde tenemos que hacer cosas que son propiamente materiales, pero lo que nos enseña Hasidut es santificar la materia, o sea, cómo haciendo las cosas de manera adecuada, con santidad, teniendo la intención de servir al Creador incluso en lo material. Entonces, cuando un Ben Noach saca su 10% de su sueldo, digamos, que es algo material, le puede santificar precisamente donando esto a una organización de estudios que difunden la Torá, como ustedes, o donándolo a un rabino que también se encarga de esto, o a instituciones en Israel de personas que difunden Torá o estudios también, lo puede hacer. Qué bueno sería porque viene de una persona que no es idólatra. Además, el beneficio de esto es que está santificando esa bendición material que Hashem le da, ese sueldo, ese salario, al separar esta porción y dárselo como se da acá a alguien que ya sea que lo necesite o apoyar el estudio de Torah, está haciendo un gran gesed santificando algo material y va a tener obviamente bendición por esto. Correcto. Baruch Hashem, nos envían también saludos y pues vamos a concluir esta preciosa clase, esta preciosa charla, querido Rab. Quería rescatar un comentario. Una de las razones que el Noahida participa en esta preciosa fiesta de Hanukkah es más bien dicho como una manera de identificarse con el monoteísmo de la Torá y dar testimonio que el Dios de Israel es nuestro Dios. Y como en estas fechas hay algo por fuera que ni se puede mencionar, pagano, que no tiene relación con la luz de Torá de Hanukkah, pues hacemos esta diferencia para demostrar al mundo y dar testimonio que el monoteísta noájida auténtico no tiene ninguna relación ni estrechez con la idolatría, y que nuestra fuente de luz es Hashem, y que emana esa luz del pueblo de Israel y la recibimos directamente a manera de testimonio. Y preciosa enseñanza que nos ha traído. Agradezco mucho a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Con usted, querido Rab, le agradezco. No quisiera terminar esta charla, de verdad, te lo digo, la estoy disfrutando muchísimo. Que el Eterno nos permita llegar a tener más seguidas y continuar siendo esa labor de iluminar a las personas con la luz de la Torá. Querido Rab, me resta agradecerle de todo corazón, desearle las mejores bendiciones de parte de la Fundación Or HaHaim, de todo el equipo nuestro, y a todos los que nos acompañaron. Muchas bendiciones, muchas felicidades, lo preparamos con mucho amor para ustedes. Y muchas gracias, querido Rab, algunas palabras para despedirnos. Sí, bueno, amén, gracias por tus bendiciones, por tus palabras. También un saludo a todas las personas que nos acompañaron. Yo aquí de mi celular no los veo, pero me alegra mucho todas las preguntas que hicieron y que Hashem permita que sigan llevando esa luz de la Torá a muchas más personas, a sus hijos, y que escuchemos buenas noticias de esa Hashem. Hashem, que así sea. Un último comentario, si me lo permite la Fundación, quería invitarles a conseguir directamente con usted el Shidur Noahida, las personas que están en Colombia. No sé si tengo uno ahí a la mano. Está disponible con usted, exactamente. Sí, aquí tengo uno. Este es pasta dura que le dicen acá. Oh, qué hermoso. Sí, ese lo pueden conseguir directamente con el querido Rabash Asher Caco en Colombia, y acá en Estados Unidos lo pueden conseguir en Amazon y a precio muy cómodo, llega muy rápido.
les hago esa invitación a todos los queridos noágidas, que tengamos nuestro propio libro de rezos, que es muy precioso, y llevarlo a la práctica día con día, porque eso nos hace cimentar nuestra emuná en Hashem, que Él es nuestro único recurso, nuestra única fuente, y no hay nadie más que fuera de Hashem. Así es que les invito a poder conseguir su libro accesible con el rabino Asher Kakwa, lo pueden contactar, o en Estados Unidos en Amazon también, y eso es algo muy hermoso. Sí, bueno, perdón, hay un tema del envío que se sale muy costoso desde acá de Colombia ahorita. Pueden adquirirlo por Amazon, y ya quien quiera tener la versión de tapada dura, pues igual como dices tú, me puede escribir. Sí. Correcto. Sí, sería algo bueno para los que se encuentran en Colombia, para que fuera más cómodo en este lugar. Y precioso libro, la verdad está muy hermoso, y sus libros lo seguimos mucho, lo apreciamos mucho, con mucho cariño, mucho respeto, querido Rab. Y toda nuestra bendición, nuestro agradecimiento, un fuerte abrazo, y que el Eterno nos permita volver a seguir haciendo esas actividades tan preciosas. Yo también me siento muy feliz, y también le deseo lo mejor en todo su trabajo que hace. Muy bien, muchas gracias. Shalom, shalom. Hemos terminado esta charla, y con mucha bendición y alegría. Hasta pronto, querido Rab. Shalom.